Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas posteriormente los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, y por allí pueden verlo en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Hoy vamos a estar conversando con el artista plástico Roberto Valilla Guida Leone. Con él vamos a conversar sobre su hoja de vida, las actividades que ha venido desarrollando, sus obras, en fin. Así que bienvenido al programa, Roberto. Bueno, muy agradecido por la invitación a este prestigioso programa, 60 minutos, y por supuesto, José Luis, al amigo Carlos Guerra, por tomarme en cuenta para esta bella tertulia que vamos a tener. Roberto, hablemos de tus raíces, todo lo que nos puedas decir de cómo fue esa infancia, quiénes fueron tus padres, dónde naciste, en qué año y cómo se desarrolló esos primeros años de vida. Sí, bueno, soy descendiente de familia italiana. Mis padres eran italianos, ellos fallecieron. Nací en Barquisimeto, nací en Venezuela. Y mi crianza fue acá en Barquisimeto prácticamente toda la vida. Fue una crianza... ¿En qué año y qué día? En 1970, un 8 de febrero, día domingo. Y fue una infancia muy feliz. La infancia de los años 70 era humilde, no había esa distinción de clases, pues. Y recuerdo mucho los días del paseo de bicicleta con los hermanos, la jugadera disfrazado, con los triciclos, que no podíamos ver una subidita porque nos lanzamos con los triciclos, con cestas, con lo que pudiéramos en patineta. Una crianza realmente muy feliz. Tuve dentro de todo cosas que recuerdo que, bueno, son los momentos que se me quedaron grabados y los que me hicieron. No nos has hablado de quiénes fueron tus padres, o sea, cuántos hermanos tuvieron ustedes allí en el seno familiar, si tú eres el mayor o el menor. Háblanos de todos esos detalles. Sí, bueno, mis padres, mi mamá era ama de casa. Elena Leone Guida. Y mi papá era comerciante, Giuseppe Guida era el nombre de mi papá. Como digo, de origen italiano y dedicado, o sea, a cualquier negocio. De repente, una vez tenía una fábrica de mesas y sillas Pantry, otra vez tenía una venta de repuestos de máquinas de coser. Siempre estaba en busca de un negocio distinto. Pues, ¿Alguna vez te contó cómo fue esa aventura de venirse de Italia? Sí, realmente él se enamoró de mi mamá en Italia. Ya mi familia estaba entre Venezuela e Italia. ¿Qué parte de Italia? Sí, en Taranto. Aunque somos variados, pero en la zona de la Puglia, porque mi abuelo nació en Barletta, mi abuela en Bernalda, mi papá en Taranto, mi mamá en Bari, o sea, siempre pues todo cercano, pero en esa zona de la Puglia. Y bueno, mi papá enamorado de mi mamá venía para Venezuela mi mamá y le dijo a mis tíos que ya sabían que venía con mi mamá, dice, si me llevan, me voy con ella y me caso. Y entonces se casaron y se vinieron para Venezuela. Pero bueno, pasaron como 2 años, pues no fue inmediato, ¿no? Y mi hermana ya había nacido en Italia y mi mamá ellos vinieron en un barco que se llamaba el Irpinia y venía embarazada ya de mí, pues prácticamente llegó a Venezuela dando luz. Sí, un 8 de febrero de 1970. Me decías que eran 3 hermanos. 3 hermanos. Es mi hermana mayor, Patricia, hoy en día vive en Perú. Mi hermano Rudy José, él es menor, vive acá en Venezuela todavía, los hijos se le fueron. Él es técnico, trabaja con refrigeración. El que le metió al arte fui yo, O sea, ustedes eran 3 hermanos de los cuales tú eras el del centro, el del medio, ¿no? Sí. O sea, 2 varones y una hembra. Éramos 2 varones y una hembra, mi hermano menor y mi hermana mayor que yo. Okay.
¿Cómo fue esa infancia de tres hermanos en esa época? Estamos hablando de los años 70, ¿no? Años 70, sí. Mira, esa fue una época como hablábamos al principio, pues, calmada, pero el desastre lo inventamos nosotros. El jugar el trompo, el elevar papagayo, la perinola, el paseo en bicicleta, el lanzarnos con una patineta en la primera bajada que encontramos. Nosotros nos criamos en Nueva Segovia. Prácticamente toda mi vida viví en Nueva Segovia. Y las amistades y las personas en Nueva Segovia, nos conocíamos todas las familias nos conocíamos, que no podíamos hacer mucha rubiera, ¿no? Porque si te hacías algo, ya sabían que era el hijo de Elena, que era mi abuela, las nonas, le decían las nonas, vivían también en Nueva Segovia, pues. Y entonces no había para dónde agarrar. ¿Dónde estudiaste la primaria? Sí, la primaria la estudié en parte en Casa del Arte Infantil. Luego estudié en el Cecilio Acosta, Colegio Cecilio Acosta en Nueva Segovia, y en la Vicente Salia, la Escuela Vicente Salia en Nueva Segovia. Eso. ¿Y eso que tuviste en tres instituciones? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, en honor a la verdad yo era muy necio. Yo era un poquito fuerte, tenía mucha energía. Entonces, claro, me metí en muchos problemas, por decirlo de alguna manera, y entonces me cambiaron de un lado a otro como para, tú sabes, calmar las cosas, pues. ¿Y recuerdas alguno de esos compañeros de estudio de la primaria o algunos maestros o maestras por alguna razón? Sí, cómo no. Recuerdo mucho a mi maestra Olga en Vicente Salia. A mi maestra Belki de Kinder, imagínate tú, jamás la olvido. A mi profesora Violeta Agüero, los recuerdo mucho de verdad. ¿Y esos recuerdos te vienen por qué? ¿O fueron muy buenos, o fueron muy empáticos, o cuál era la característica? Bueno, fueron muy buenos. Por ejemplo, mi maestra Olga, una mujer demasiado dulce, mi maestra Belki en Kinder, pues no se me olvida la vez que pasaron tantos años y una vez por casualidad llegué a una casa y resulta que era su casa y yo iba a buscar a su esposo. Y cuando me vio, no vas a creer, después de casi 30 años, se agarró las manos en la cara y me dijo, Robertico, me reconoció de inmediato. Yo era muy necio, como te digo, yo le hacía mucha rubiera, pero mira, esos recuerdos fueron muy gratos. Mi maestra Violeta, mi profesora, pues, Agüero, la recuerdo mucho, con mucho aprecio. Fueron épocas muy bonitas de mi vida y personas que se me quedaron grabadas, pues. Y amigos de la primaria, también recuerdo algunos. Algunos ya no están acá, otros se fueron hace demasiados años. A Denis Jiménez, recuerdo a Víctor Sousa. O sea, son algunos no los recuerdo por apellido, pero esos amigos que se quedan, y muchos, lógicamente, todavía los conservo, pues. Okay, perfecto. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el artista plástico Roberto Guida y en breve continuaremos con mucho más. Roberto Guida es un artista larense de reconocida factura, quien como escultor ha sobresalido. Sus tallas en madera siempre a mí en lo personal me han parecido fascinantes. Ha incursionado en otras características escultóricas con gran éxito también. El modelado para hacer los vaciados en marmolina, pues también lo han distinguido. Y otros materiales con los cuales ha trabajado para materializar pues estas obras que a él le han dado fama y prestigio. Yo me siento muy contento de que me hayan invitado a dejar un pequeño testimonio sobre este artista larense que ha desarrollado una trayectoria artística encomiable y con unas obras que realmente reflejan el sentido artístico de una persona. Ha publicado también textos referentes al sentir artístico y también lo ha dejado en el lienzo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el artista plástico Roberto Guida Leone. Y en la parte anterior habíamos conversado sobre
el nacimiento, la infancia, y llegamos al sexto grado, ¿no? Que desarrollaste la primaria entre 3 instituciones. La secundaria, ¿dónde la estudias y a qué se debió el traslado? O sea, a la escogencia, en todo caso, de esas instituciones. Sí, bueno, la secundaria la hice en el Liceo Kennedy y luego fue en la Fermín Toro, que quedaba en la calle 30, el Liceo Fermín Toro. A veces... ¿Qué le dije que ese que quedaba al inicio de la Avenida 20? Sí, el Colegio Kennedy. De ahí te recuerdo a un profesor, profesor Araque, no lo recuerdo de buena manera porque era muy regañón, pero sí se me quedó grabado. Y muchos amigos, Manuel Jiménez, Lino Sánchez, amigos de secundaria, igual que en la Fermín, pues. Pero a veces era por logística de dónde estábamos viviendo, ¿no? Nosotros por algún motivo siempre nos mudamos de un lado a otro por estrategia, aunque yo me mantuve siempre en Nueva Segovia, bien sea en casa de mi abuela o en la casa de la familia, pues siempre estuve ligado a eso. Pero a veces por estrategia pues decidíamos cambiar de instituto, ¿no? En ese Kennedy o en Fermín Toro, ¿cuáles eran las materias que se te hacían más fáciles y cuáles eran las que se te complicaban? Tú sabes que yo te debo confesar, y les debo confesar a todos, que yo en la primaria fui un alumno muy dedicado, realmente. Pero en la secundaria realmente no fui muy bueno, un buen alumno. Pero tenía una capacidad increíble de resolver y de recordar cosas, ¿no? Entonces... prácticamente no estudiaba y sobrevivía, porque no era que era un buen alumno, ¿no? Pero sobrevivía, pues. Pero en esa época había una materia que a mí me gustaba mucho, era formación moral y luces. Sí, y ya no existe, creo yo, ¿no? Entonces, me gustaba realmente. Trataba de aprender cosas que yo me acuerdo que inclusive una vez agarré una especie de dialecto así medio cincuentón, ¿no? Por lo menos que hablaba con una persona y decía algo como tu prudencia demanda mi silencio, cosas así que trataba yo de aprender, porque, y yo te soy sincero, como yo era una persona un poquito con mucha energía, por no decir otra cosa, entonces yo trataba de ser culto, ¿no? Porque trataba yo solo de alguna manera de ser autocrítico y me iba corrigiendo yo mismo, ¿no? Y así empecé yo también en el mundo de las artes plásticas, cosa casual, ¿no? Buscando, porque aunque no tenía el poder de autocrítica, yo era un excelente crítico de arte, tanto así que muchos grandes maestros a veces se atrevían a preguntarme, lo digo con mucha humildad, claro, ¿qué opinaba? ¿Qué te parece esta obra? Eso me llenaba a mí mucho, ¿no? Ahora, Roberto, en esa época de la secundaria, del liceo, del Kennedy, del Fermín Toro, ¿recuerdas algunos profesores o profesoras en particular, algunos compañeros con los que socializaste más que con otros? Sí, bueno, Lino Sánchez, hoy en día está fuera de Venezuela, o sea, hace muchos años está fuera de Venezuela. Era, vamos a decirlo, con quien siempre frecuentaba, ¿no? Aunque tenía muchos amigos, yo realmente tenía demasiados amigos, porque nosotros en Nueva Segovia, como te digo yo, era una vida un poco pasiva por la época también. Entonces era llegar a la casa, ponerse a hacer las tareas y todo eso, y llegaba la hora ya más fresca, y en la esquina, con los amigos, siempre en una esquina de reunión con los amigos. Y bueno, desarrollamos amistades que luego, ¿dónde estudias tú? Y yo estudio en tal parte, y después no, yo no quiero meter con fulano que está estudiando en el otro liceo, y así era, pues, o sea, pero sí socialicé mucho y tuve muchos amigos, pero decirte que los recuerdo así como amistad. ¿Profesores? Sí, profesores, bueno, en secundaria realmente no, como te digo, no me fue muy bien con los profesores, pero los recuerdo mucho, pero el que más recuerdo es al maestro Araque, que me daba clases de matemática. Yo era muy bueno en matemática, pero nunca estudiaba. Cosa increíble, pero
La creatividad siempre estuvo por delante. Yo lo que era artes plásticas desde pequeño, para mí era básico, era natural. O sea, no lo veía como una materia, para mí era natural porque era lo que hacía en mi casa antes de salir a clase, después de llegar de clase, y no era fácil con un padre como el que yo tenía, porque inclusive yo, por ejemplo, reunía dinero un diciembre cuando aquellos, no sé si te acuerdan, que uno pasaba en diciembre y le pedía el aguinaldo a los tíos, a los familiares, y desde ahí empezaba a reunir, porque el 8 de febrero yo cumplía años y se acercaba también, y unía los dos, y me iba a una tienda que estaba en el este de la ciudad, en un centro comercial, y compraba un juego de pintura Grumbacher, que hoy en día es demasiado costoso, sería conseguirla, y era una caja de madera que venía completa con unos lienzos, ¿no? Eso me costaba 2 meses de pedir dinero, y los escondía porque a mi papá no le gustaba que yo pintara. Y si me los encontraba, como pasó una vez, me los botaba a la basura. Ahora, ¿y cuándo comienza, si recuerdas cómo comenzó esa, en principio, afición o el deseo de expresarte a través de la plástica? Sí, tú sabes que yo realmente pienso que yo desde pequeño ya tenía esa inclinación por naturaleza. A mí siempre me han hecho una pregunta y pues no se escapa en ninguna oportunidad de si el artista nace o se hace. Yo mismo me hacía esa pregunta y me la traté de responder por muchos años hasta que llegué a la conclusión: el artista nace. Tú puedes fabricar un artista, lo puedes fabricar y puede ser inclusive el mejor dibujante y el mejor pintor o mejor escultor del mundo. Lo puede lograr hacer. Pero artista no se nace, porque es la capacidad de la forma que viene con el paquete, vamos a decirlo de alguna manera, la que te lleva a la curiosidad de indagar en el mundo de las artes. ¿Y tú eres el primero en tu familia o en tu familia también ya había alguien que se expresara a través de las artes plásticas? Sí, bueno, mi tío Francesco Vicari tocaba el trombón, mi tío Francesco Leone tocaba el violín, fue rector de la UCLA, muy bueno, por cierto, la abandonó. Mi abuelo era tallador, escultor y trabajaba con madera y también fue un gran músico. Era el maestro Benedetto Leone, quien incluso tuvimos el honor de que la Orquesta Mavare grabara un CD con sus partituras. Que por cierto, antes de comenzar la grabación, sería interesante repetir esa anécdota que se le dio ese homenaje, pero post-mortem. O sea, lamentablemente no tuvo vida para ver su sueño cristalizado en que una orquesta, en este caso, ejecutara sus obras. Háblanos cómo fue ese proceso. Sí, es increíble porque todo esto me deja a mí una enseñanza también. Mi abuelo vino a finales de los 40 y algo, 48, 49, vino a Venezuela con la Sinfónica y tocaron en el Parque Ayacucho. Y luego vinieron una segunda oportunidad y tocaron en Valencia, no sé exactamente el lugar. Él se enamoró de Venezuela y él dijo que aquí se iba a ser un músico muy reconocido, pues era su sueño y realmente era muy bueno. Y resulta que, bueno, se encontró con una cruz de realidad cuando se vino con su familia, con mis tíos, con su esposa, y tuvo que agarrar su segundo oficio, que era el tallado, la carpintería. Pero lo que es el mundo, mi abuelo murió en el año 59, con 49 años de edad. ¿Su nombre completo? Benedetto Leone. Sí. Y increíblemente, la Orquesta Mavare nos hizo el honor luego que encontramos unas partituras de mi abuelo, de grabar un CD con su música. Y cuando salió el CD y la Orquesta Mavare la escuchamos en varias oportunidades en un concierto homenaje al maestro Benedetto Leone, yo dije: ¿quién dice que los sueños no se cumplen? 59, en el año 59 murió y en el año 2000 y tanto le está la Orquesta Mavare, una de las orquestas más importantes, más de 120 años, haciéndole un homenaje, grabándole un CD al maestro Benedetto Leone. O sea, cumplió su sueño cuando vino a Venezuela y no lo supo jamás. Sí. Ahora, vemos entonces que sí habían en el seno familiar, pues,
gente dedicada a las artes plásticas, a la música, y de alguna manera eso también viene en el ADN y pudo haber también influido en tu decisión posterior, ¿no? Vamos a hablar en la próxima parte, pero todavía nos queda, ya estamos llegando al final de esta primera parte. En la próxima parte me gustaría que compartiéramos con los televidentes cómo se da entonces, una vez que ya llegas al bachillerato. ¿Hubo fiesta o no hubo fiesta de graduación? No, realmente no. Fue algo muy simple. Fui y me devolví y ya, o sea, no hubo nada especial. También la época, no te creas, la época no era como hoy en día, ¿no? La gente no le hacía mucho honor a veces a esas cosas, pues. Okay. Y en la próxima parte nos va a decir entonces cómo hubo una decisión de vida de trasladarse a Italia y lo que después eso marcó para lo que sería su posterior desarrollo como artista. En breve vamos a ir conversando con el maestro Roberto Guida Leone en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Qué bueno hablar de Roberto Guida, me sorprende, ¿verdad? Me emociona, porque Roberto Guida lo conocí desde su niñez. Compartía con mi hijo aquí en mi casa, en su casa, y con el tiempo, bueno, me fui a España, tal y qué sé yo, cuando regreso, Roberto Guida, artista plástico, escultor. Yo dije, ese Roberto es el que lo conocí. Me sorprendió que era el mismo Roberto, y tuve hasta la suerte de compartir con él, vecino allá en Terepaima, donde compartimos el taller. Me siento orgulloso de su trayectoria, de su carrera, y en verdad viene de una familia muy prestigiosa y muy honorable, como es su tío Francesco Leone, que fue, digo que es porque es muerto para nosotros, que fue el rector de la Universidad Lisandro Alvarado. Roberto, te deseo el mayor de los éxitos, que Dios de la Divina Pastora te acompañen y te cuiden siempre. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Roberto Guida Leone. Roberto, nos decía entonces que no hubo fiesta de bachillerato. Te gradúas de bachiller y tomas una decisión en tu vida. ¿Cuál es? Sí, yo quería estudiar arte, pero quería una profesión seria, ¿no? Y quería dedicarme a eso. Yo no quería estudiar ingeniería, no quería estudiar nada que no fuera arte. Ya era el momento y había compartido con muchos grandes amigos, ya estaba metido en el mundo de las artes plásticas, hacíamos exposiciones, incluso ya yo iba a Caracas a las galerías y llevaba obras de arte. Entonces... Pero nos perdimos entonces cuál fue esas primeras obras que comenzaron a reconocerse y cómo hiciste. Sí, lo que pasa es que yo tengo obras, como te digo, soy autodidacta y desde pequeño siempre ya yo hacía obras y iba evolucionando, pero a medida que me empecé a juntar con amigos incluso de infancia como Carlos Sosa Rodríguez, como el maestro Villalón, yo la pasaba en la casa del metido echándole a perder los pinceles y las cosas, eso me llamaba la atención. Entonces yo iba como aprendiendo un poquito más y evolucionando dentro de mis propios trabajos, ¿no? Y aprendí un poquito de cada uno. Y bueno, empecé a conocer personas, Ronnie Yepes, Iván Brito López, que aunque no era artista plástico, pues estaba dedicado de alguna manera a manejar pues algunos artistas. Entonces de ahí conocí una cantidad de artistas como de más nombre, Gerardo Pérez, empecé a acercarme al maestro Lirio Echeverría, por supuesto al maestro Villalón, que te soy sincero, mi segundo padre, porque no solamente me dio formación como persona, como hombre, consejo, sino que también me llevó como tutor y como maestro en las artes plásticas, a quien le agradezco lo que hoy en día soy. Incluso él fue el que un día me dijo, déjese de hacer lo que está haciendo y dedíquese de una vez a esto. Y con mucho miedo me dediqué a eso. Yo tenía ya familia en ese momento. Pero fueron los amigos que me fueron llevando, ¿no? Me fueron llevando y tomé la decisión de irme a estudiar arte. Yo quería buscar algo más. Y en el año 99, específicamente, me fui con el sueño de estudiar arte en Italia. Y llegué a casa de unos familiares, una tía abuela, y me fui a Escuela de Bellas Artes de Brera, en donde me dieron la oportunidad de participar. Tenía que esperar unos meses para poder iniciar, ¿no?
Y mientras tanto me puse a hacer una especie de estudio de filosofía de arte, pero era como una especie de curso más que, pero me permitieron participar en los talleres de escultura. Y así me fui integrando con ellos, pero lamentablemente por problemas económicos y aparte pues, tenía una esposa, tenía una hija acá, entonces tomé la decisión de venirnos y después devolvernos vendiendo, ya yo tenía una casa, ya yo tenía algunos bienes, pero se enfrió un poquito la cosa y nos quedamos acá y como nos empezó a ir bien dentro de las artes plásticas. Ah, bueno, pero mencionaste que ya en ese momento ya te habías casado, ajá, pero ¿cómo conociste a tu esposa? Cuéntanos la parte familiar. Sí, bueno, mi esposa fue casual, a través de una amiga. Estaba yo un día en Río Lamas y pasó la amiga y me la presentó. Nos vimos en una segunda oportunidad y bueno, empezamos a salir, la empecé a frecuentar. ¿Cómo es tu nombre? Sí, María José Tropiano de Guida. Y resulta que te explico que cuando llego a su casa por primera vez, conozco a su mamá, eran italianos. Entonces, o sea, había una afinidad, por ejemplo, porque me invitaban a veces a almorzar bueno, eso pues me empecé a sentir más de hogar. Pero increíblemente cuando la fui a llevar a casa a que conociera a mis abuelas, mi suegra y mi abuela se agarraron de la mano y empezaron a abrazarse y a besarse y resulta que se conocían de la época del año 50 y algo. Imagínate tú, y eran vecinas. Y entonces, bueno, empezó esa relación hasta que, bueno, murió mi mamá lamentablemente de una enfermedad muy joven. Tenía 37 años cuando murió. Y yo tenía un taller de embobinado de motores. Y bueno, tomé la decisión de que era el momento de hacer familia, de casarme. Pero no fue fácil porque yo quería también seguir en las artes plásticas y en ese momento preciso las artes plásticas no me daban ingresos. Entonces yo tenía que obligatoriamente pues producir dinero, pero cada ratico que podía dedicarme a las artes plásticas. Me invitaban a una exposición, yo trabajaba si fuera de noche haciendo una obra y entonces participaba y así pues fui llevando una especie de vida paralela dentro de las artes plásticas hasta que un día decidí que ya llegó el momento y me dediqué a las artes plásticas. ¿Quiénes se puede decir que han sido las personas que han creído más en ti, en tu capacidad y te han brindado mayor apoyo para desarrollar esa carrera como artista plástico? Mira, primero pues el maestro Villalón, por supuesto. A él le debo todo porque incluso, como te dije, pues él fue el que me dijo, ya, dedíquese a esto. Y me apoyó por mucho tiempo para que yo arrancara. Luego a Carlos Sosa Rodríguez, porque de verdad que me ayudó mucho y siempre estuvo al lado mío, o sea, materiales, cómo resolver un problema, o sea, siempre. Manuel Azuaje en la talla de madera, de verdad un maestro a quien le agradezco tanto. Siempre me recuerdo sus palabras eran, nunca se le olvide dejar de respirar. No, al principio no lo entendía, ¿no? Pero después lo empecé a entender, pues. Y era que no me afanara tanto en las cosas. Y Alina Araña, pues con la restauración de obras de arte también me proporcionó algo que después se convirtió en una herramienta demasiado importante para dentro de los trabajos que yo estaba desarrollando. ¿En tu matrimonio tienes hijos? Sí, mi hija María Elena vive en Santiago de Chile y mi hija Juliana Daniela, vive en España, en Tarragona. Sí. Ninguna de las dos sacó la inclinación artística del papá. Pues tú sabes que yo no solamente soy artista dentro de la pintura y la escultura, sino también soy medio melómano. Me gusta cantar y me gusta un poquito la música y mi hija Juliana pues tiene esa inclinación, le gusta mucho, pero mi hija María Elena sacó la parte de la pintura y tengo un cuadro inclusive que hizo ella a los 9 años de edad, hizo ese cuadro. Incluso yo hice un libro que lo hicimos a través de la Universidad Centro Occidental, que se llama Cómo piensa un artista, y ahí aparecen obras de diferentes artistas y entre ellos la obra de mi hija. ¿Qué significó para ti eso? Bueno, importante primero porque jamás me imaginé que tenía, te lo digo con mucha sinceridad, la capacidad de pintar, que ella lamentablemente pues no ha desarrollado todavía, espero que algún día lo haga y pues
aunque te soy sincero, ser artista plástico, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, es demasiado duro. No es tan fácil alcanzar un nivel, ¿no? Y son anécdotas que te pudiera contar y contar del motivo por el cual te explico esto. Y más, pues a veces te encuentras con personas muy poderosas y tienes que enfrentarte a mucho. Pero gracias a Dios, pues sobreviví hasta la fecha. Está bien. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte me gustaría que nos hablaras de todas las cosas a que te he venido dedicando. ¿Cuál es la parte que más te llena de las artes plásticas? Y hay un hecho particular. Siempre veo mucho la figura de una bicicleta. ¿Por qué? Y me gustaría conocer de ti mismo la connotación que tiene, aunque las has desarrollado en distintas aristas, pero es como que una figura muy presente, ¿no?, en tu obra. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresaremos con más. Hablar de Roberto Guida es rememorar muchos años atrás. Cuando éramos muchachos, era Nueva Segovia una urbanización apacible y no nos imaginábamos nosotros que íbamos a transitar caminos comunes en el arte. Él, escultor, pintor, siempre dedicado y muy preocupado por su trabajo. Además de eso, hay cosas que la gente no sabe, que es un ejecutante del cuatro y lo hace muy bien. Son muy amenas las reuniones en su casa cuando compartimos momentos musicales. Gran trabajador y hombre familiar, temperamental, pero con un gran corazón y alma noble. Él, dedicado a su esposa, a sus hijas, le deseo siempre el mayor de los éxitos. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Roberto Guida Leone. En esta parte quisiéramos conversar, Roberto, sobre lo que es tu obra y en cuál te sientes más cómoda, porque también te has metido con la escultura. Háblanos de todas esas manifestaciones o expresiones que has tenido dentro de las artes plásticas. Sí, yo, por ejemplo, iba experimentando, ¿no? En una oportunidad hacía tallado, en otra oportunidad en piedra o en madera. En otra oportunidad indagué con el modelado, el vaciado, que el maestro Enrique González, que en paz descanse, fue un gran impulsador de eso. Hice bustos gemelos de Lisandro Alvarado para todos los decanatos de la Universidad Lisandro Alvarado. Tengo un busto en el Museo del Tocuyo, Museo Lisandro Alvarado también. Bustos tallados en madera. A nivel personal, ¿no? Don Ferdinando de Filipo de Coencaucho, es algunos bustos y algunas para algunas personas, pero a mí no me gustan las cosas muy frontales. El arte me gusta manejarlo de una manera suelto, ¿no? Como era en su momento. Indagué en la cerámica. Inclusive tengo un mural de cerámica en la autopista frente a Villarroca, de casi 60 metros de cerámicas quemadas. Tenía obras escultóricas de gran formato, hasta de 3 toneladas. Incluso en la granja del maestro Villalón tenía la encomienda de la creación, que era un artista plástico que representaba como la época de los santos por su vestimenta, como estaba conceptualizado, con un pincel al cielo mirando hacia el Valle del Turbio, que se llama la encomienda de la creación, como si un poder más alto le estuviera encomendando a este artista crear esa obra. Y esas palabras se las tomó el maestro cuando me pidió que le hiciera algo, y yo pues llevando su encomienda. En la Avenida de los Horcones tenía un monumento en hierro, que lamentablemente pues, también la sacaron, la mudaron a otro lugar. Y bueno, muchas obras se han desaparecido, muchas todavía prevalecen. Y otras que caminan, me decía. Caminan, es increíble como he llegado a veces a algún lugar y me he encontrado obras. A veces, por X o Y, me meto y veo de repente a alguien está vendiendo un inmueble y veo que hay una obra mía en la foto, ¿no? A veces, una vez me pasó mucho con el señor Agüero, los Agüeros.
y en la 28, vecino de lo que era la familia Villalón. Y estaba en su casa un día en una reunión y de repente resulta que tenían una escultura mía en el patio y ellos no sabían que era mía. Y yo la miraba y pues la reconocí. Y hay personas que hoy en día me encuentro que tienen obras mías desde inclusive yo tenía 10 años, 12 años, carritos tallados en madera, espadas talladas en madera, cosas así. Caminan, las obras caminan. Me he encontrado obras mías en donde menos me imagino. Roberto, ¿y la bicicleta? ¿Por qué? La bicicleta, yo estaba buscando una temática que fuera universal. Porque pues tú haces un paisaje de repente en un sitio y lo muestras en otro sitio, de repente un desierto árido, pues entonces cuando llegas a un sitio en donde hay mucho frío y nieve, pues entonces no se parece, ¿no? Y en cambio buscaba una temática universal como el caballo, pero el caballo ya estaba demasiado utilizado, sí. Y entonces, bueno, me gustó la bicicleta y cuando alguien me preguntó por qué, porque la utilicé, porque me gustó, porque paseaba en ella y porque es un tema universal, pues. Y me dediqué a la temática de la bicicleta, pero no se escapa de alguna encomienda, como digo yo, porque, por ejemplo, en Ascardio estamos realizando una cantidad de enrejados artísticos y de obras escultóricas de hace muchos años, que yo le digo al doctor Bartolomé Rancés II, le digo yo, porque sí, el doctor Finisola, que de verdad que ha hecho de Ascardio una belleza artística, un centro pues, increíble, toda la construcción, todo lo que está haciendo. Y bueno, son personas que yo me permito salirme de la temática cuando me encomiendan. Y he visto que esa bicicleta tiene algunas particularidades. Generalmente la rueda delantera es más grande que las traseras. Sí, sabes que dentro de la arte plástica en épocas pasadas se utilizaba un lenguaje visual, ¿no? Entonces de repente un león simbolizaba el imperio, el águila el triunfo, un desnudo la libertad, y para de contar el búho, pues lo intelectual, todo esto. Entonces recuerdo mucho que había un águila con un escudo sobre un león fallecido y representaba otro imperio. Entonces todo se manejaba en un lenguaje, ¿no? O un hombre corriendo detrás de un niño y un niño tratando de alcanzar una oveja, que es una obra de Da Vinci, y resulta que el niño pues simbolizaba la inocencia y el hombre quien trataba de que la inocencia que trataba de agarrar una oveja que simbolizaba la iglesia, entonces de evitar que la inocencia se acercara a la iglesia. Y me aprendí ese dialecto. Entonces le puse un poquito de dramatismo porque entendía que la bicicleta, ¿no?, de épocas pasadas, la draciana, o sea, ese tipo de celífero, era un poquito más artístico, de manera visual. Y entonces empecé a desarrollar varios tipos de bicicletas de épocas. Y ahí fue donde lo quería hacer un poquito más plástico, llevar mi obra a hacerlo un poquito más plástico. Y el dramatismo de la época, pues me enamoré de eso. Has trabajado la madera, has trabajado la cerámica. ¿Con cuál de las manifestaciones te sientes más cómodo? Sí, realmente con la madera. Me encanta tallar madera. Mi obra escultórica en madera, pues yo era increíble porque yo a veces pasaba madrugada y no paraba, no me cansaba trabajando con el tallado de madera, que no es nada fácil cuando lo haces de manera escultórica, ¿no? Y el tallado en piedra es difícil, pero también me gusta mucho. Sí, en general me gusta el tallado. Hoy en día, lamentablemente, para la nueva generación de artistas plásticos está considerado una tortura física el tallado, ¿no? Y pues hasta la pintura, ¿no? Quizás un poquito la premura de desarrollar trabajo, pues no les da el tiempo de dedicarse a lograr una obra plástica un poco más realista, ¿no? Generalmente los artistas no llevan un conteo de cuántas obras han hecho, ¿no? Desde sus inicios. Pero quizás pudiera preguntarte cuál de tus obras te ha dado mayor satisfacción. Sí, mira, es difícil. Yo de verdad que pasan los años y entonces de repente miro una obra y digo, le debía haber hecho esto. O no, nunca he quedado conforme con una obra y cuando me han preguntado cuál es tu mejor obra hasta el momento, yo le muestro un lienzo en blanco. Porque a lo mejor esa va a ser. Es difícil que uno como artista, porque uno sufre de ego, lógicamente, como artista,
lo diga y que no tengas la humildad de esperar a que después de que pase tu vida o tus años, entonces las personas sean las que se encarguen de decidir cuál fue tu mejor obra en vida. ¿Algún artista que tú admires en lo local y en lo internacional? Sí, bueno, en lo local al maestro Villalón, de verdad, por muchos motivos, por demasiados motivos que los pudieras plasmar, aunque no, o sea, hay muchos grandes artistas, sobre todo en el estado Lara, por supuesto que sí, el maestro Alirio Echeverría, que en paz descanse, el maestro Chirino, son muchos grandes artistas, muy similares. El maestro Villalón, por muchos motivos que tendríamos que hacer un programa para contar esto. Lo admiro demasiado porque sé qué tipo de artista es. Un hombre que se sentaba con un anillo de Cartier o suciedad, no le importaba llenarse de pintura. Y bueno, tú lo encuentras a cualquier hora del día, lo encuentras pintando. A cualquier hora que tú vayas del día, por lo menos hasta el mediodía lo encuentras pintando. En la tarde lo encuentras jugando dominó. ¿Y en el ámbito internacional? En el ámbito internacional yo soy fanático de Botero. De la nueva generación, ¿no? Porque de muy atrás, para mí el artista universal de todos los siglos, sin duda alguna, es Miguel Ángel Buonarroti. Porque para mí y para todos los artistas, es el artista que más obras desarrolló y la perfección hecha obra, ¿no? Pero Fernando Botero, incluso tuve la oportunidad, cuando estuve en Milán, en Italia, de ubicar una cita con Sofía, con su esposa, para una visita que lamentablemente perdí, porque tuve que tomar la decisión de venirme a Venezuela. Fernando Botero, pues esa crítica y esa propuesta a la sociedad con sus gordos, y bueno, es una obra que me llama mucho la atención. Roberto, vamos a concluir el programa como siempre lo hacemos, mirando esa cámara. Me gustaría que dijeras, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado con una persona frontal. Me gustaría ser recordado como una persona que ha dejado un legado de alguna u otra forma. El legado dentro del arte plástica. Bien. Roberto Guida Leone, que ha estado con nosotros en estos 60 minutos con José Luis Yepes. Gracias, Roberto, por abrirnos las puertas de tu casa. Por habernos invitado. Bueno, eternamente agradecido por tomarme en cuenta. Pienso que no me lo merezco estar en un programa tan importante como 60 minutos y le agradezco con mucha humildad. Espero en otra oportunidad volver a estar con ustedes. No, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y también tus hojas de vida para que conozcamos más, ya no solamente a través de tus obras de arte, sino también a través de lo que has hecho en la vida, ¿no? Que en muchas oportunidades nos gusta presentarlo para que, sobre todo, el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Lo tengan muy en cuenta. En la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.